Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Los invito a que hagamos este momento de oración hacia nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey amado, te damos gracias por este día, bendito Dios, la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia, Señor, porque sabemos que tu amor, tu gracia, bendito Rey, nos cubre cada mañana, bendito Padre. Te damos mil gracias, Señor, por todas las maravillas que recibimos de tu parte. Y te pedimos, oh Padre Santo, que a través de tu palabra, oh Dios, seas tú transformando nuestra vida, nuestro corazón, que a través de tu palabra, Señor, seas llenando cada vacío que hay dentro de nosotros. Hoy te suplicamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos guíe siempre por ese camino correcto, bendito Dios. Que jamás nos soltemos de tu mano, Señor, y que podemos caminar contigo, bendito Dios, ese camino por el cual tú quieres llevarnos, Padre Celestial. Te damos mil gracias, oh Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, para hoy nos corresponde Ezequiel, el capítulo 41. Y nuestro tema de hoy, una manera de vivir. Dios sabemos que es un Dios maravilloso, es un Dios que nos ama, que nos guarda y que nos cuida. Y que quiere que tengamos una vida de excelencia, que quiere que tengamos una vida fructífera, que podamos llevar nuestra vida de la manera correcta. Y en este capítulo nos habla acerca de la visión que Ezequiel tuvo del templo, cómo Dios le muestra a Ezequiel ese templo, cómo Dios quiere que se lleve a cabo la construcción de ese templo. Y cada una de las características de ese templo podemos aplicarlas también a nuestra vida. ¿Cómo podemos llevar nuestra vida de acuerdo a la construcción de ese templo? Veamos lo que nos dice en el versículo 1. Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos del otro, que era el ancho del tabernáculo. Dios empieza entonces mostrándole a Ezequiel ese orden con el que tenía que construir el templo. Y Dios no lo hace de cualquier manera, dice, empieza a medir. Si leemos todo el capítulo, todas las cosas que se construirían no se harían al azar. Todas las cosas que se iban a llevar a cabo no eran simplemente por casualidad. Dios tenía un diseño exacto, con medidas exactas con las cuales realizar ese trabajo. Y vemos entonces que Dios nos muestra a través de eso que Dios es un Dios de orden, que Dios quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos con orden, que aprendamos entonces a tener muy claro qué es lo que queremos lograr. Una manera correcta de vivir o una manera correcta de salir adelante es cuando nosotros tenemos muy claro lo que queremos hacer y llevamos esa vida en orden. Dios tenía muy claro sus propósitos y eso era lo que le estaba mostrando a Ezequiel. Su propósito, cómo quería ese templo, cómo quería que se llevara a cabo cada instrumento, cómo quería que se llevara a cabo cada parte de esa estructura. Y es lo que Dios nos enseña esta mañana, que nosotros debemos aprender a tener muy claro qué es lo que queremos. De esta manera entonces ordenar nuestras prioridades, de esta manera ordenar esa estructura a lo largo de nuestra vida, para así poder tener buenos resultados. Veamos lo que nos dice. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Dice que en ese tabernáculo había esa puerta que mostraba el norte o el sur. Y es lo que Dios quiere que entendamos, que existen dos caminos. Uno que lleva a la bendición, uno que lleva a la perdición. ¿Cuál es el camino que nosotros vamos a tomar? Para ellos estaba muy claro, dice, había el norte, la puerta que iba hacia el norte, la puerta que iba hacia el sur. Si se ubicaban en cualquiera de los dos lados, sabían muy bien hacia dónde querían ir. Tenían muy claro hacia dónde se dirigirían. Y es lo que Dios nos dice, nosotros tenemos claro hacia dónde queremos ir. A nivel espiritual decimos, bueno, la puerta que nos lleva a la bendición, la puerta que nos lleva a la maldición.
tenemos muy claro qué tipo de puerta es, qué tenemos que hacer para poder atravesar esa puerta. Y en nuestros planes personales o en nuestros proyectos, sabemos muy bien hacia dónde ir, sabemos cuál es nuestro norte, sabemos cuál es nuestro sur, sabemos qué tenemos que llevar a cabo, o simplemente vamos una vida sin rumbo, llevamos una vida sin ningún tipo de propósito, llevamos una vida desordenada, llevamos una vida a la deriva, que el viento nos lleve para donde sea. Las personas que viven en ese desorden, las personas que viven sin un camino hacia dónde ir, lastimosamente son las personas que van a ir en fracaso. Son las personas que, al no tener claro sus propósitos ni tener claro las metas a las cuales ir, lastimosamente nunca hacen nada, se les va el tiempo y quedan estancadas, quedan sin poder avanzar. En cambio, si tenemos muy claro hacia dónde ir, si hacemos las cosas con orden, tal cual como nos lo enseña Dios, nuestra vida será fructífera, podemos realizar cosas y encontrar esos resultados que Dios nos quiere enseñar. Veamos lo que nos dice el versículo 7. Había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al del medio y de este al superior. En este versículo vemos entonces cómo llevar esa manera correcta. Nos dice que en ese versículo nos dice que esas escaleras podían llegar muy alto. Es algo que tal vez podríamos tomarlo nosotros como una promesa. Podremos llegar muy alto, podremos lograr todas esas cosas que nos proponemos, podemos lograr todos esos proyectos que nos proponemos. Dice, esas escaleras podían subir muy alto, pero al final de ese versículo nos dice algo importante, nos dice, del piso inferior se podía subir al del medio y de este al superior. Nos muestra entonces que todo requiere un proceso y que requiere tiempo. Dice que esas escaleras podían subir muy alto, sí, muy alto, pero no era posible subir desde el piso inferior de una al piso de arriba. No, ahí lo especifica, dice, del inferior al del medio y del medio al piso alto. A nivel de construcción podríamos decir, pues es lógico, no puedo subir desde abajo de una hacia el último piso. Debe ir en ese orden, del de abajo al del medio, del medio hacia arriba. A nivel de construcción, de estructuras físicas podríamos entenderlo, pero a nivel de nuestra vida a veces no. Queremos montar un negocio y ya, de una, queremos estar en la cima. Anhelamos estar en la cima, queremos ver los resultados de estar en esa cima, pero no queremos vivir el proceso, no queremos vivir ese camino que nos lleva a la cima, no queremos vivir lo primero, simplemente queremos ver los resultados. Vemos que en la construcción de ese templo, más que ese templo físico, Dios quiere que aprendamos a construir nuestra vida. Y en ese versículo 7 tan importante nos dice, podremos llegar muy alto, podremos llegar a la cima, podremos cumplir ese propósito, ese objetivo que nos hemos planteado. Pero debo saber que hay un proceso, debo saber que eso requiere tiempo, que no es en mi tiempo, sino que es en el tiempo de Dios y que es en el tiempo que me tome a mí realizar las diferentes actividades para lograr ese proyecto. A veces nosotros, como decimos, simplemente queremos ver los resultados, pero no queremos vivir el proceso. Veamos ahora lo que nos dice en el versículo 2. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos del lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Ahí nos habla ahora de las mediciones de las puertas, lo importante que son las puertas. Si pensamos qué significa una puerta en una construcción, una puerta en una casa significa seguridad, una puerta en una casa significa paz, significa que lo que está dentro va a estar a salvo.
O también podría significar peligro si es una puerta que está abierta, si alguien entra por ella. Y es ahí entonces donde podemos pensar, ¿qué estamos haciendo o cómo estamos cuidando nuestras puertas? ¿Qué está ingresando a nuestra vida? Si dejamos una puerta abierta, entrarán delincuentes, pueden entrar animales, pueden entrar personas a hacernos daño. Y a nivel espiritual, a nivel de nuestra vida también, ¿qué estamos dejando entrar? Dejamos puertas abiertas para recibir tal vez chismes, dejamos puertas abiertas para recibir tal vez personas desanimadas, personas que quieren lastimarnos. Dejamos nuestra puerta abierta para que entre en nosotros la duda, el desánimo. Entonces, ¿qué estamos dejando entrar? ¿O qué cosas tenemos que sacar por esa puerta? Si veo que algo desagradable entró a mi casa, si veo que algo que no me conviene entró a mi casa, tengo que sacarlo, tengo que echarlo fuera. Y debo hacerlo. Y debo ver eso, debo ver que si dejé entrar a mi vida tal vez actitudes o acciones malas, desagradables o que no me dejan avanzar, debo mirar qué cosas son y echarlas fuera, debo sacarlas. Esa puerta entonces puede servir para nosotros como bendición o puede servir como maldición. La palabra de Dios nos dice que el pecado está a la puerta, pero nosotros estamos ahí para dominar ese pecado. Pero también nos dice que Jesucristo está a la puerta, que abramos la puerta y que lo hagamos ingresar. Entonces mire que así como Cristo está a la puerta, el pecado también. ¿Qué voy a dejar entrar a mi vida? ¿Qué estoy albergando en mi vida? ¿O qué cosas tengo adentro que me están estorbando y que tengo que sacarlas? ¿Qué cosas tengo que echar fuera para que mi vida pueda funcionar de la mejor manera? Vemos cómo Dios entonces es tan hermoso y tan especial que da cada medida exacta, cada orden exacta. ¿Cómo tenía que llevarse a cabo ese templo? Yo nos estaría diciendo a nosotros, ¿cómo vas a llevar tu vida de una manera correcta? ¿Cómo desarrollar esa vida? ¿Cómo construir esa vida? Entonces veamos lo que nos dice. Debemos hacerlo con orden, debemos saber hacia dónde ir, debemos entender que todo es una cuestión de procesos y de tiempos y debo cuidar qué es lo que dejo entrar y debo sacar aquello que me estorba. Para finalizar, veamos lo que nos dice el versículo 18. Y esta estaba labrada con querubines y palmeras. Entre querubín y querubín, una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. Aquí nos muestra entonces que ese templo tenía que llevar esos querubines. Si recordamos, esos querubines significan la presencia de Dios. Esos querubines significan la gloria de Dios. Dios nos estaba mostrando inicialmente cómo tener una vida correcta, cómo a nivel humano podemos llevar una vida de la mejor manera, con orden, teniendo metas claras, sabiendo que todo es un proceso, dedicándole tiempo, cuidando lo que ingresa, cuidando lo que sale. A nivel humano serían esas nuestras acciones. Pero hay algo que es muy importante, y es que la presencia de Dios siempre debe estar ahí. Dice, esos querubines estaban ahí. De nada servía el templo, hermoso y con las medidas perfectas. De nada servía la construcción más bella del mundo si la presencia de Dios no estaba ahí. De nada sirve que seamos las personas tal vez más lindas o más organizadas si la presencia de Dios no está ahí. Hay personas que cumplen las características humanas, que son ordenados, que tienen metas claras, que tal vez saben perfectamente lo que tienen que hacer. Hay empresarios que son realmente exitosos al cumplir esas cosas humanas. Pero lastimosamente, al no tener la presencia de Dios, son personas incompletas, personas que sienten vacío en su corazón, personas que se sienten amargadas, personas que llenas de tristeza. Tal vez
con múltiples negocios, tal vez con negocios exitosos, tal vez con rentabilidades muy altas, pero vacíos, tristes, desanimados. En cambio, cuando nosotros complementamos ese templo, complementamos nuestra vida con la presencia de Dios, podemos ver entonces que las cosas son muy distintas, que eso que estoy haciendo lo puedo disfrutar, que eso que estoy haciendo, ese negocio, esa familia, ese emprendimiento, lo que sea que tenga en mi vida, lo puedo disfrutar y lo puedo llevar a cabo de la mejor manera. Cuando está la presencia de Dios, me siento pleno. Cuando está la presencia de Dios, puedo sonreír, puedo estar en paz. Ese templo era para que el pueblo estuviera en paz. Ese templo era para que el pueblo pudiera entregar su vida a la presencia de Dios, disfrutar de esa presencia de Dios. Y es lo que nos dice Dios, nuestra vida debe estar encaminada a eso, a disfrutar la presencia de Dios. Que cada día nosotros podamos ser felices con todo eso que Dios nos da. Que cada día podamos deleitarnos en la presencia de Dios, en sus maravillas, en sus regalos. Y que entendamos también que aunque hayan tal vez dificultades, todo eso hace parte de ese proceso, de esa construcción de mi vida. Nosotros vemos que Dios narra, o que en ese capítulo se narra ese templo tan perfecto. Medidas exactas, altura, anchura, todo era exacto. Y lo vemos o creemos que fue muy fácil. Pero para los encargados de la construcción de ello, para los encargados de llevar a cabo eso, tomó tiempo. Necesitaba que esas personas estuvieran ahí dedicadas, que tuvieran sus instrumentos útiles, sus instrumentos exactos. Tenían que tomar medidas para que ese templo fuera perfecto. Tenían que tomar las medidas exactas y para ello requerían instrumentos apropiados. Nosotros tal vez utilizamos un metro, no sé ellos qué utilizaban, metros, codales, no sé qué tanto requieren para esa construcción, pero tenían que estar preparados y saber cómo iban a utilizar esos instrumentos. Sabían que las puertas tenían que ser de cierta medida. Bueno, ahora tenían que estar ellos capacitados para tomar esas medidas. Muchas veces nosotros sabemos, decimos, ay, yo quiero ese negocio, yo quiero ese negocio de tal magnitud, tan grande o tan pequeño o de este tamaño. Bueno, debo estar capacitado para poder tomar esa medida y debo tener esos instrumentos útiles que me ayuden a tomar esas medidas. Entonces, miren que Dios nos enseña que a nivel humano nosotros podemos poner de nuestra parte y realizar todas las acciones para poder tener una vida en bendición y ordenada. Debemos hacer las cosas con orden, debemos saber a dónde ir, entender que con Dios todo es un proceso y requiere tiempo, estar capacitados para utilizar esos instrumentos, pero sobre todo rodearnos siempre de la presencia de Dios. Si nosotros cumplimos todas estas cosas, tendremos esa vida perfecta, tendremos una vida llena de bendición, podremos realizar las cosas de la mejor manera. Con Dios todo es posible y así como Ezequiel tenía la visión de ese templo, nosotros podemos tener la visión de nuestra vida y poderla llevar a cabo. Podremos llegar muy alto, como decía, esas escaleras llegarán muy alto y nuestro negocio puede llegar muy alto, siempre y cuando seamos obedientes, cumplamos los mandamientos de Dios y nos dejemos guiar siempre por su presencia. Amén. Mis hermanos, de esta manera finalizamos nuestro devocional. Recuerden que todos los días nuestro devocional en horas de la mañana, los días jueves nuestro culto en casa y los días domingos nuestro culto en el salón de eventos de San Andresito. Que tengan un feliz y bendecido día. Dios los bendiga.